Ahora conversamos con Anaí Durán. Ella es dirigente de APU y también recientemente elegida diputada por Lima. Anaí, muchísimas gracias por la entrevista con Caja de Resonancia. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Yo postulaba a Senado Nacional, todavía no tenemos los resultados al 100%. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, esperando de que los resultados sean positivos. Anaí, desde el día de las elecciones, el pasado 12 de abril, se han sucedido una serie de hechos que configuran una maniobra fraudista por parte de el partido, en este caso, que viene perdiendo la segunda colocación y el pase a la segunda vuelta. Se ha sucedido una ampliación de horario de votación para el día siguiente al domingo 12. Después ha habido una campaña para anular las elecciones o para que hubiera, entre comillas, elecciones complementarias. Se ha aceptado una renuncia de manera ilegal del jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, de la OMPE. ¿Cómo tú analizas? ¿Cómo ustedes analizan este proceso y las diversas acciones que se han sucedido en estos últimos días? Bueno, muy preocupante, ¿no? En realidad nosotros ya sabíamos que iba a ser un proceso electoral muy difícil, bastante marcado por el esfuerzo del fujimorismo y los grupos que controlan el Congreso, esta coalición golpista, mafiosa, como se la quiera llamar, que había ido cerrando el escenario para generar una segunda vuelta entre dos opciones de derecha. Entonces ya ahí las alertas estaban encendidas. El hecho de que pusieran a Burneo, una persona que viene de ese sector, ¿no? Sacando a Salas Arenas incluso de manera arbitraria, también era ya una señal de lo que podía prefigurarse estas elecciones. Y lamentablemente el domingo 12 vimos cómo operaba toda esa maquinaria. Yo tiendo a pensar que Renovación Popular sabía que no iba a pasar a segunda vuelta y magnificó con todo el poder mediático y político que tiene un escenario donde algo irregular, pero dentro de los parámetros de cosas que no funcionan en toda elección, era presentado como la hecatombe y la peor irregularidad de la historia. Entonces, el día domingo a las 12 del día, Rafael López Aliaga ya decía que había un fraude porque 13 centros de votación no se llegaron a instalar. Una cifra que es el promedio Anaí, de todas tenemos las un problema de elecciones. sonido. ¿Puedes mejorar la ubicación de tu micro? Mejor. Ahora sí, mucho mejor, mucho mejor. Continúa. Disculpa. Bueno, entonces, como te decía, este escenario que genera Renovación Popular al magnificar un supuesto fraude, cuando en realidad habían irregularidades, el promedio de mesas que no se instalaron estaba dentro del promedio del 2016 y del 2021. Sin embargo, llama la atención la rapidez mediática con que los grandes medios asumen este relato y luego cómo también el mismo candidato va generando todo una llamada a la insurgencia, una serie de movimientos que terminan deslegitimando las elecciones en buena parte y que pues dan cuenta de lo que dijimos varios del comienzo, una derecha totalmente autoritaria, antidemocrática, que sigue sin reconocer el voto de quienes no comparten sus posturas y específicamente el voto, en este caso, del interior del país, de los sectores rurales, ¿no? Es muy Así es. preocupante porque yo creo que configura ya una segunda vuelta que va a ser bastante tensa si es que finalmente se confirma lo que ya todos sabemos, que Juntos por el Perú va a estar disputando con el fujimorismo. Así es, ¿no? Al 95% de la votación, la distancia entre Roberto Sánchez y López Aliaga es de más de 20.000 votos. Parece que todas las tendencias estadísticas se confirman. Quien pasa a la segunda vuelta va a ser Roberto Sánchez. ¿Ustedes creen, evalúan algún tipo de maniobra antes de la confirmación de estos resultados por parte del pacto mafioso? Mira, yo creo que no se debe descartar ningún escenario y por eso es que Roberto Sánchez llamó a la movilización y hemos estado el día de ayer, el día miércoles en el Jurado Nacional de Elecciones, también en Bambamarca, en Huancavelica, porque ya empezaron cosas irregulares. Las mesas del 13 de abril que se instalan el día lunes en Lima Metropolitana no tenían ningún sustento legal ni Así técnico es. para instalar. Son casi 50.000 votos que ya no estaban en condiciones de igualdad, ya sabían quiénes estaban liderando las elecciones. Entonces, ha habido hechos irregulares que sí nos llaman mucho la atención y nos preocupan.
o también esta impunidad del candidato López Aliaga para amenazar con matar, con violar, con insurgir, con incendiar la pradera, así lo dice. Entonces, par de Troya, dice, ¿no? Entonces, y al señor no le pasa nada. O sea, por mucho menos yo creo que cualquier dirigente o cualquier político del campo popular de izquierda ya estaría por lo menos preso, investigado por la DICOTE y por todo el Poder Judicial, y aquí al señor no le ha pasado nada. Entonces, sí son señales muy preocupantes. Felizmente, hoy el Jurado Nacional de Elecciones ya descartó la posibilidad de elecciones complementarias, que era algo que estaban presionando muchísimo. Aquí este partido tiene el poder mediático del Grupo del Comercio, tiene el poder político de grandes empresarios. Ellos dicen que nosotros como JP hemos hecho un fraude, por favor, o sea, no tenemos ninguna de esas condiciones que ellos sí tienen. Con lo que En, decías también, otro hecho irregular, la renuncia de Piero Corbeto, cuando la ley es muy clara en decir que no puede renunciar en un proceso. Entonces sí hay elementos que marcan preocupación y por eso tenemos que seguir vigilantes y movilizados. y como seguramente va a suceder y la segunda vuelta se dé entre el Fujimorismo y Juntos por el Perú, el cambio, el reemplazo del presidente de la OMPE, ¿crees tú que va a tener algún tipo de significado en el sentido de una maniobra fraudulenta? ¿O cómo ustedes ven esta situación? Nosotros estamos igual como, insisto, muy atentos, movilizados. El domingo debe haber una movilización también en Lima desde distintos lugares del país, porque efectivamente el tema de sacar al jefe de la OMP no es de ahora. El 2021 el fujimorismo y la derecha peruana se quedó con sangre en el ojo. Inventaron un fraude, dijeron que había un fraude, pusieron una comisión en el Congreso a investigar gastando no sé cuántos millones de soles y no había fraude. Y ahí dijeron, vamos a cambiar al jefe del jurado, que lo hicieron, y vamos a sacar al jefe del hombre. Ya se la tenían jurada a Piero Gorbeto, lamentablemente creo que le faltó algunos reflejos políticos y técnicos para estas elecciones, y pues ha terminado siendo como el chivo expiatorio de todo esto, y lo que nosotros sí creemos es que se debe respetar por lo menos la línea de mando institucional en este momento. Creo que hay mecanismos, hay ya un sistema instalado dentro de la OMP que garantizaría que se pueda llevar una segunda vuelta en esas condiciones siempre y cuando se respete lo que se ha avanzado, ¿no? Y no que impongan un nuevo jefe desde la Junta Nacional de Justicia o desde el Congreso en pleno proceso, porque eso sí podría ser más preocupante todavía. Anaí, y suponiendo de que ya definitivamente se confirme y que sean las dos fuerzas políticas, Juntos por el Perú y el Fujimorismo, quienes pasen a la segunda vuelta, ¿qué estrategia estaría desarrollando Juntos por el Perú? ¿Han estado o están pensando en la segunda vuelta y la estrategia electoral política para este segundo proceso electoral? Y por supuesto, nosotros somos conscientes de que hay que tener una estrategia específica para la segunda vuelta, que ya es otro escenario, no es el del 2021, estamos en un escenario mucho más álgido, con el presidente Pedro Castillo preso, con además una derecha mucho más envalentonada, en el caso de López Aliaga incluso bastante autoritaria, por decirlo menos. En fin, es un escenario complicado en el cual sí tenemos que ir tendiendo puentes hacia otras fuerzas que se sitúan en el campo de defensa de la democracia. Creo que hay que verlo así, ¿no? Acá quieren hacerlo ver como es una batalla entre el comunismo y el capitalismo, entre la derecha y la izquierda, y yo creo que la batalla es mucho más básica en este momento, es quienes creemos en la democracia, y creemos en que cada voto cuenta, en que cada peruano tiene el mismo de elegir y ser elegido, tiene el mismo derecho, y estos otros que siguen despreciando el voto popular, que no respetaron el gobierno que había elegido este pueblo, y que ahora insisten en desconocer el voto de la gente. Entonces, creo que en esa línea, con este primer piso de acuerdo básico de defender la democracia, podemos tender puentes. De hecho, hemos coincidido con varias agrupaciones en el plantón frente al Jurado Nacional de Elecciones, ha estado en Ahora Nación, la Alianza Venceremos, y vamos a seguir sumando. Yo creo que aquí es el momento en que quienes todavía defendemos lo poco de democracia que nos queda, tenemos que coincidir. En esta situación, tú mencionas que hay conversaciones, más aún hay acciones conjuntas en defensa del voto ciudadano, del voto popular. Pero más allá de la defensa del voto popular y del voto ciudadano, se viene conversando algunas estrategias más allá de lo electoral.
algunas propuestas que vayan más allá de la segunda vuelta. Bueno, por ahora nos hemos centrado en la defensa del voto, como entenderás, ha sido bastante intensa estos días, ¿no? Con toda la arremetida de todo el poder legal, además político, mediático, la Renovación Popular y sus esfuerzos por ganar fuera de las urnas, ¿no? Pero sí, como insisto, la estrategia es generar una articulación mayor, un frente ciudadano que pueda ayudar a frenar el fujimorismo, que finalmente va a ser 5 años de mayor autoritarismo, de mayor mafia, gobierno corporativo, de vender a nuestro país. Lo que hemos visto ahora con los aviones que han comprado Estados Unidos pasando por encima del presidente, es así como gobiernan, no les importan los intereses nacionales. Entonces, eso tenemos que frenarlo y yo creo que en esa línea que estamos pensando una estrategia de articulación. Tenemos que articular a los sectores de centro, a los sectores liberales, todos aquellos que están en la defensa de la democracia y del voto popular. En tanto y cuanto Juntos por el Perú no es una sola organización, sino que hay varias organizaciones que han trabajado y que trabajan dentro de Juntos por el Perú, ¿cuál es la garantía para que ese nivel de unidad y de organicidad se mantenga en el Congreso, se mantenga en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores? ¿O hay el riesgo de que esto se desgrane y cada uno termine apuntando por su propio lado? ¿Qué cosa están pensando al respecto? Mira, una de las lecciones que creo se aprendió en 2021 es que tenía que llegarse al Congreso con gente muy cohesionada y además de que haya demostrado mucha consecuencia política. Esa fue, creo, una gran lección, tanto para el presidente Pedro Castillo como para quienes hicimos parte de esta alianza, que es la alianza junto con el pueblo, ¿no? Entonces, para este 2021 yo creo que eso es importante de resaltar. Hay un liderazgo claro dentro de Juntos por el Perú, que es el de Pedro Castillo, y el de Roberto Sánchez como dirigente y como candidato presidencial, pero es el presidente Castillo quien con Roberto Sánchez va armando esta alianza, quien va definiendo también las candidaturas, y yo creo que esta vez hay dirigentes probados, hay gente muy consecuente que va a darle esa cohesión a la bancada de Juntos por el Perú, ¿no? De los que ya están confirmados, por ejemplo, en el caso de los diputados, ¿no? Está la misma Jennifer Paredes, está el dirigente del FREDEPA, del Frente de Defensa de Ayacucho, el señor Alejandro Mianay, que estuvo preso injustamente por el gobierno de Dina Boluarte. Entonces yo creo que ahora tenemos mayor cohesión, mayor claridad, mayor consecuencia. Son elecciones, insisto, que se aprendieron también del 2021 y que van a poder llevar a sostener un gobierno que tiene necesariamente que ir más allá de Juntos por el Perú, porque la nación no nos da, y tender puentes y alianzas hacia estos sectores democráticos. En ese sentido, más allá también de esto que es importante, que es la organicidad y mantener la unidad para poder llevar a cabo una política de gobierno, la cuestión programática. Se viene desde algunos sectores tratando de suavizar o cuestionar algunos ejes fundamentales, como es el proceso para una nueva constituyente o una política económica en donde el Banco Central de Reserva se ponga pues la política monetaria al servicio, por ejemplo, de un nivel de industrialización, de cambios en la matriz o la estructura productiva. ¿Tú cómo ves esto de la cuestión programática enfrentando seguramente a un bloque de poder que no va a querer absolutamente abjurar de sus privilegios? Bueno, hay que partir también reconociendo que tenemos un escenario muy grave, ¿no? Estos 5 años, el fujimorismo, la coalición golpista, el pacto mafioso, como le queramos llamar, han amarrado un escenario en el cual hacer cambios constitucionales y más aún llamar a una asamblea constituyente, por ejemplo, es bastante complicado por la vía del poder constituido que es el Congreso. Entonces, este es un criterio de verdad que tenemos. Vamos a tener que también ir viendo cómo se acompaña esto con estrategias de movilización, pero en términos programáticos sí creo que es importante mencionar, porque algunos dicen, ya ahora tienen que ponerse el polo blanco, ¿no? Como pensando en Ollanta, ¿no? Que se sacó el polo rojo para el 2000. Yo creo que ya no estamos en ese momento, estamos en otro momento en el cual hay cuestiones básicas que van más allá del rojo blanco, que, por ejemplo, y esto lo ha dicho también el mismo Roberto Sánchez, debe defender cuestiones de soberanía básica, ¿no? De elemental.
tema de los recursos estratégicos. José Gerí en 4 meses empezó una privatización de Petroperú completamente ilegítima. Lo mismo con este tema de los gastos militares. Entonces creo que vamos a ponernos de acuerdo en torno a los intereses nacionales sin renunciar a banderas que son nuestras, que nos han llevado a esta segunda vuelta, entre ellas la nueva constitución o la libertad de Pedro Castillo y los presos políticos. Entonces allí vamos a tener que hacer un esfuerzo de diálogo, de consenso, de priorización también. O sea, vamos a ir viendo de acuerdo a la correlación de fuerzas que se puede lograr primero y que no. Pero, insisto, ya estamos en otro momento, la democracia se ha deteriorado muchísimo, la convivencia nacional se ha deteriorado muchísimo. Entonces sí creo que es urgente que lleguemos a acuerdos los partidos en los cuales creemos en la democracia y respetamos al voto del pueblo. Anaí, a eso hay que agregarle un factor que viene jugando ya un papel determinante en la política peruana, que es la injerencia o el injerencismo de parte de los Estados Unidos a través, por ejemplo, de la embajada norteamericana o a través de distintos tipos de organismos que se van creando, principalmente con militares y policías peruanos. Esto es relativamente nuevo de la manera como se está dando. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Tú misma la has mencionado cómo ha sido la compra de estos casas para la Fuerza Aérea, cómo se ha impuesto finalmente Estados Unidos, el papel que ha jugado la embajada. Esto está cambiando, ¿no? En Latinoamérica. De igual manera, eso vemos en Argentina, pronto lo vamos a ver en Chile. En México han puesto a un ex agente de la CIA como embajador. ¿Cómo manejar esta situación y esta relación con Estados Unidos y particularmente con la administración trumpista? Sí, es un escenario geopolítico muy complicado, ¿no? Nos está tocando un gobierno de una potencia en decadencia que a partir de su doctrina de seguridad nacional, pues define, ¿no?, cómo América Latina es su zona de influencia y que no va a permitir competencia no hemisférica, ¿no? Diciendo que salvo yo, que soy de este hemisferio, los demás países van a tener que estar subordinados. Y creo que es lamentable el rol que está jugando la Cancillería, lo que hemos tenido como parte de esta ingobernabilidad, ¿no? El embajador llegó desde el primer día con el mismo estilo trumpista, a poner la agenda desde su Twitter, a meterse en asuntos internos del país. A ver si el embajador peruano en Estados Unidos hiciera eso, yo creo que ya lo hubieran regresado, ¿no? Pero nos da una muestra de cómo en este momento de tensión geopolítica necesitamos pararnos fuertes para decir un ratito, aquí son los intereses de Estados Unidos, coinciden, no coinciden, negociamos, y estos son los nuestros. Respeto, guardan respeto. Pero nos hemos deteriorado tanto estos años y tenemos una clase política tan sumisa que han preferido gastar miles de millones en unos aviones que no sirven, que no van a valer, que nos ponen en desventaja frente a nuestros adversarios, y antes de quedar mal con Bernie Navarro y Iván, es lamentable. Yo creo que se necesita un gobierno que en ese sentido tenga las cosas claras y sea capaz de definir un norte geopolítico para el país y para la región, porque además estamos en un momento en el cual necesitamos el bloque regional. La economía peruana no alcanza, la economía chilena, ecuatoriana tampoco, entonces dejar un poco ahí las diferencias más ideológicas y mirar en este mundo multipolar cómo nos paramos. En esa línea yo rescato también lo que ha dicho ayer, creo, desde la Mamarca, Roberto Sánchez, criticando esta posición sumisa que se ha tenido y teniendo esta postura de mirar el mundo multipolar como algo que nos beneficie como peruanos, ¿no? O sea, esa cosa tan básica, yo creo que la clase política la ha perdido ese norte y está completamente atemorizada, aterrorizada por los tweets de Trump o de su embajador aquí, y esto pues nos perjudica, nos pone nuevamente a la saga de América Latina. Anaí, muchísimas gracias por el tiempo que has prestado a Caja de Resonancia y seguramente seguiremos conversando más adelante. Claro que sí, muchas gracias y sigamos conversando.